¿Quieres destruir tu autoestima por completo en una relación? Fácil. Solo haz lo siguiente. Pon a la otra persona en el centro de tu mundo. Haz que su estado de ánimo defina el tuyo. Entrégate sin filtros, sin pausas, sin límites, y cada vez que algo falle, cúlpate. Suena exagerado, ¿no? Pues la verdad es que eso es exactamente lo que hacen miles de personas todos los días. No porque quieran destruirse, sino porque nadie les enseñó a amarse primero. Y aquí empieza el problema. Confundimos el amor con sacrificio, la entrega con la dependencia y la validación externa con autoestima. Por eso este video no será lo que esperas. No voy a darte frases motivacionales baratas. Voy a darte la dosis de claridad que necesitas. Aunque duela, aunque incomode, porque la verdad no siempre acaricia, pero siempre libera. Vamos a hablar de relaciones, pero no desde la típica narrativa de «haz esto para gustarle». Vamos a hablar desde la raíz. ¿Qué crees tú que mereces? Y más importante aún, ¿por qué te conformas con menos? Y vamos a usar psicología inversa. Sí, esa herramienta tan poderosa como peligrosa que, usada con conciencia, puede cambiar completamente tu manera de conectar con los demás. Visual de apoyo aquí. Una pareja sentada frente a frente. Uno habla desesperado, el otro guarda silencio. Zoom lento al rostro del que guarda silencio, seguro, sereno, con el control emocional total. Y ahora mírate a ti. ¿En cuántas ocasiones has sido tú el que da, el que espera, el que ruega, el que persigue? ¿Y en cuántas ocasiones has sentido que mientras más das, menos recibes? Aquí va el primer principio de este video. Cuando te pones en segundo lugar esperando que alguien te vea, solo estás enseñándole a no mirarte. Ese es el error silencioso. Uno cree que dar más asegura amor, pero lo que asegura, en muchos casos, es desgaste. La mente humana valora lo que percibe como escaso, y si tú estás siempre disponible emocionalmente, si cedes siempre, si callas para no incomodar, lo que comunicas sin darte cuenta es esto: estoy dispuesto a desaparecer para que me aceptes. ¿Y sabes qué provoca eso? Lo opuesto a lo que esperas. La otra persona empieza a perder el respeto por ti, no porque sea cruel, sino porque así funciona la percepción emocional. Y aquí entra la psicología inversa. Si quieres que te valoren más, empieza por darte menos. Menos excusas para justificar a quien no te prioriza. Menos energía a quien no la devuelve. Menos tiempo a quien solo aparece cuando le conviene. La paradoja es brutal. Cuando dejas de dar por obligación, empiezas a recibir por convicción. Cuando dejas de explicar quién eres, otros empiezan a preguntarse qué tienes. Y cuando dejas de perseguir amor, lo invitas a que te siga. Este principio puede aplicarse desde lo más cotidiano. No contestes de inmediato un mensaje si estás ocupado. No digas sí automáticamente por miedo a perder. No te acomodes a quien nunca se acomoda a ti. Y no se trata de jugar juegos, se trata de establecer valor. Visual sugerido: una balanza vacía. Luego, una mano coloca la palabra autoestima de un lado y del otro lado, aceptación externa. El lado de la autoestima empieza a pesar más lentamente. ¿Sabes por qué esta estrategia funciona? Porque rompe el guión. La mayoría de las personas está acostumbrada a que tú estés disponible, a que tú cedas, a que tú salves. Y cuando dejas de hacerlo, aparece algo que no esperaban: tu ausencia. Y créeme, nada revela el valor de una presencia como una ausencia bien colocada. Pero aquí viene la advertencia. Esto no funciona si lo haces desde el rencor. Tiene que nacer desde la dignidad. No es alejarte para castigar, es alejarte para recordar quién eres. Ejemplo práctico: piensa en una discusión de pareja. Te acusan, te presionan, te exigen una reacción inmediata. Y tú simplemente respiras. Guardas silencio. No respondes desde la emoción, sino desde el eje. La otra persona se descoloca porque rompiste el patrón. Y en esa pausa se revela el verdadero poder. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás enseñando, con tu actitud, que tu valor no se negocia.
que tu paz no está en juego, que puedes sentir dolor y aún así mantener tu dignidad intacta. Y eso, amigo mío, no es frialdad, es liderazgo emocional. Muchos dirán, pero si no cedo, lo pierdo. Perfecto, entonces ya lo perdiste desde antes, porque lo que se queda solo si tú te rebajas no es amor, es chantaje emocional. Ahora quiero que pienses en tus relaciones pasadas. ¿Cuántas veces te traicionaste por mantener a alguien? ¿Cuántas veces dejaste de decir lo que sentías por miedo a un conflicto? ¿Cuántas veces fingiste estar bien solo para no incomodar? Esas pequeñas traiciones internas son las que destruyen la autoestima desde dentro, y la única forma de recuperarla es haciendo lo contrario, mostrándote incluso cuando sabes que podrías no gustar, decidiendo incluso cuando sabes que podrías perder, y alejándote incluso cuando la dependencia te grita que te quedes. Eso es madurez emocional, eso es amor propio. Y eso es psicología inversa bien aplicada. Visual aquí, un espejo agrietado, una persona frente a él. Con cada decisión difícil pero digna que toma, el espejo se reconstruye. En la siguiente parte, vamos a entrar en los principios de escasez, misterio y tensión emocional. Vamos a ver cómo la mente humana reacciona ante lo que no puede controlar, y cómo tú puedes usar eso para fortalecer tu autoestima y mejorar profundamente la calidad de tus relaciones, sin juegos, sin máscaras, y sin perder tu esencia. ¿Quieres que alguien te valore de verdad? Deja de estar disponible todo el tiempo. Deja de explicarte. Deja de contar cada detalle de tu día, como si esa fuera la manera de crear intimidad. Porque aquí va una verdad dura. Lo que se vuelve predecible pierde valor emocional. ¿Y sabes por qué? Porque el cerebro humano está cableado para ignorar lo constante y reaccionar a lo inesperado. Ahí es donde entra el principio de escasez emocional, y no estamos hablando de manipular, estamos hablando de crear tensión, de dejar aire entre lo que das y lo que reservas, porque si entregas todo de una vez, no hay nada que descubrir, y si no hay nada que descubrir, no hay nada que desee ser explorado. La mayoría de las personas cree que para ser amado tiene que mostrarse entero desde el inicio, abrirse completamente, vaciarse en la otra persona, contarlo todo, explicarlo todo, justificar todo. Pero eso solo crea una ilusión de conexión, una conexión donde tú desapareces y el otro se sobrecarga. Visual de apoyo: 2 copas de vino, una se desborda constantemente, la otra permanece vacía. ¿Resultado? Desequilibrio, cansancio, desconexión. En cambio, cuando tú das en dosis, cuando compartes pero también reservas, cuando ofreces tu presencia, pero no tu alma en bandeja desde el primer minuto, ahí generas algo que es oro puro en relaciones: intriga. Y la intriga no es frialdad, es ritmo. Es dejar que el otro tenga espacio para preguntarse por ti, y en ese espacio se activa el deseo. Kevin Dutton, en sus estudios sobre influencia y persuasión, habla de cómo la mente se activa con mayor intensidad cuando tiene que completar una historia que no ha sido contada del todo. Y en relaciones pasa igual. Si tú das toda tu historia, tus emociones, tus planes, tus traumas y tus miedos en la primera semana, ya no hay nada que explorar. Pero si tú das por capas, si tú abres tu mundo como quien abre una habitación cada vez, generas una experiencia emocional, y ahí está el verdadero poder. Por eso, el misterio emocional no es esconder, es dosificar, es permitir que te descubran poco a poco, mientras tú mantienes el eje. Ahora te digo algo más fuerte. La tensión emocional bien manejada es afrodisíaca. Y no hablo solo de tensión sexual, hablo de esa sensación de no sé exactamente qué siente, pero quiero saberlo. Está aquí, pero no lo tengo completamente. Hay algo en su energía que me reta, me mueve, me inquieta. Esa tensión mantiene viva la atención, y la mayoría de personas la destruye por ansiedad. Quieren resolver rápido, definir rápido, tener certezas, poner etiquetas, pero las relaciones humanas más profundas
no nacen del control, nacen del arte de sostener lo incómodo. Visual de apoyo, un plano sostenido de dos personas sentadas en silencio. No se tocan, no se hablan, solo se miran. La tensión se respira, y no hay palabras. Pero lo que pasa entre ellos es más potente que cualquier discurso. ¿Ves lo que quiero decir? Ahora bien, para aplicar psicología inversa de forma efectiva, hay algo que debes entender. Tú no puedes generar atracción si no sabes sostener el vacío. El vacío entre un mensaje y la respuesta. El vacío entre un encuentro y el siguiente. El vacío entre dar y esperar. Y eso es lo que la mayoría no soporta, porque confunden el vacío con el rechazo. Y no. El vacío, bien usado, es pausa, y la pausa es lo que permite que el deseo crezca. Aquí tienes un ejemplo muy simple. ¿Sabes por qué muchas relaciones mueren en la cotidianidad? Porque no hay espacio, no hay espera, no hay escasez. Todo está dado, dicho, repetido. Y entonces aparece alguien que no te busca tanto, que no te responde tan rápido, que no te da certeza, y tu mente se enciende, no porque sea mejor, sino porque representa un reto emocional, y el ser humano ama los retos emocionales. No lo admite, pero los ama, porque donde hay reto, hay posibilidad de conquista, y donde hay conquista hay apego. Ahora te doy otro principio clave. Quien siente que ya te tiene, deja de invertir, y tú no quieres ser el premio de consolación, quieres ser una elección, no una necesidad, una presencia, no una obligación. Por eso, la psicología inversa te enseña a crear deseo sin perseguirlo. Te enseña a construir respeto sin pedirlo. Te enseña a ser deseado, sin tener que demostrar. Pero claro, esto solo funciona si tú tienes una estructura interna sólida, si tú sabes quién eres, si tú te valoras tanto que no te vendes por migajas emocionales. Y aquí viene una pregunta directa. ¿Estás en relaciones donde te ven o donde te usas como espejo para que otros se sientan bien? ¿Estás con alguien que te escucha o que solo responde cuando tú desapareces? ¿Estás invirtiendo o persiguiendo? Porque si estás persiguiendo, no estás en pareja, estás en una carrera, y toda carrera termina en agotamiento. Visual de apoyo, una figura humana corriendo en círculos. Gira y gira sin avanzar, hasta que se detiene, mira a un costado, y ve que nunca tuvo que correr, solo tenía que caminar en dirección opuesta. ¿Quieres saber cuál es una de las formas más rápidas de perder tu valor en una relación? Decir que sí, cuando por dentro quieres decir que no. Acomodarte, ceder, callar y sonreír para que todo esté bien, aunque tú estés roto por dentro. Ese es el camino más corto hacia el resentimiento silencioso. Y lo más peligroso del resentimiento es que al principio se disfraza de bondad, de lo hago por amor, de no quiero conflictos, de mejor me adapto. Pero cada vez que te niegas a ti mismo para sostener al otro, lo estás enseñando a no respetarte. Y aquí entra otro principio de psicología inversa. Quien nunca dice que no, termina siendo invisible, porque cuando alguien sabe que siempre vas a ceder, que siempre vas a estar, que nunca pondrás límites, pierde el impulso por ganarte. Y lo que no se gana, no se cuida. Es así de simple, es brutal, pero es real. Por eso decir no, no es ser duro, es ser claro, es enseñar dónde acaba tu mundo y empieza el del otro. Y sí, al principio incomoda, te da miedo, porque tal vez te dijeron que amar es ceder, pero amar también es preservarte. Amar también es decir basta. Amar también es decidir desde el respeto, no desde el miedo. Visual sugerido. Una puerta con un cartel. Límites no cruzar. Del otro lado, una persona intenta entrar. Pero la puerta no se cierra con violencia, se cierra con firmeza. Eso es autoestima. Y la autoestima, bien cultivada, se vuelve magnética, porque comunica algo muy poderoso. No necesito que me elijas, pero si lo haces, que sea con respeto. Ese tipo de energía se siente, y cuando la tienes, la gente no se atreve a jugar contigo,
porque saben que no estás pidiendo amor, estás ofreciendo presencia, y eso te coloca en una posición emocional diferente. Ahora, vamos con otro principio de psicología inversa que transforma radicalmente tus relaciones: el poder de estar solo. La mayoría de personas no está en una relación, está escapando de sí misma a través de la otra persona, y ese es el error más caro, porque cuando no sabes estar contigo, terminas aferrándote a quien sea que te haga sentir menos solo. Pero eso no es amor, eso es evasión, y cuando dependes de otro para regular tu vacío, tu autoestima ya no está en tus manos, está en las suyas. Te conviertes en esclavo de su atención, de su validación, de sus estados de ánimo. Por eso, si tú no sabes estar solo, jamás vas a elegir desde la libertad, vas a elegir desde la carencia, y lo que nace desde la carencia siempre termina en conflicto. La psicología inversa aquí es poderosa. Cuando aprendes a estar solo, dejas de necesitar. Y cuando dejas de necesitar, tu presencia se vuelve elección. Y cuando alguien siente que tú estás porque quieres, no porque necesitas, se activa la atracción real. Ejemplo práctico. Hay dos tipos de personas que entran a una relación: las que buscan llenar un vacío y las que buscan compartir su plenitud. Las primeras exigen, las segundas inspiran, las primeras se aferran, las segundas eligen, y tú tienes que decidir quién quieres ser: el que suplica compañía o el que no teme a su propia soledad. Visual sugerido: una persona caminando sola por una calle silenciosa. No se ve vacía, ni triste. Se ve centrada, con música emocional suave de fondo. El mensaje es claro: estar solo no es estar perdido, es estar en construcción. Ahora escucha bien esto: una persona que no teme estar sola tiene el poder de decir no sin miedo a perder. Tiene el poder de poner límites sin temer al abandono. Tiene el poder de elegir quién entra en su vida y quién no merece quedarse. Y eso, amigo, es libertad emocional. Eso no se negocia. Eso no se improvisa. Eso se entrena. ¿Y cómo lo entrenas? Pasando tiempo contigo, haciendo silencio, cerrando ciclos, sanando tu narrativa interna, reescribiendo las historias que te contaron sobre lo que mereces. Porque si tú no limpias tus heridas, vas a seguir relacionándote desde ellas. Y cada relación será una repetición de la anterior, solo que con distinto nombre. Por eso, antes de pedir respeto, respétate tú. Antes de exigir atención, atiéndete tú. Antes de buscar amor, ábrete a recibir el tuyo. Solo entonces, la psicología inversa se convierte en tu aliada, porque no estarás usándola para obtener algo, estarás usándola como un espejo. Yo no te persigo, y si aún así vienes, es porque lo que soy ya tiene fuerza. Y ahí las dinámicas cambian. Dejas de ser reactivo. Empiezas a observar. Ya no te entregas rápido, ya no te vendes barato, ya no te justificas, te vuelves silencioso, pero firme, presente, pero no invasivo, cercano, pero no disponible sin condiciones. Ese es el nuevo lenguaje, la nueva energía, la nueva forma de amar sin traicionarte. En la última parte de este guión, vamos a hablar de cómo convertir la ruptura en expansión, cómo usar la distancia como catalizador del deseo, y por qué dejar ir con dignidad es una de las estrategias más poderosas y menos comprendidas en la psicología inversa de las relaciones. ¿Sabes por qué tanta gente se rompe después de una ruptura? Porque no fue el otro quien los destruyó, fue lo que se llevaron de sí mismos para sostener al otro. Y cuando la relación se va, también se va todo lo que entregaron sin medida. Pero aquí hay algo que nadie te dice. No es la ruptura lo que duele, es darte cuenta de todo lo que dejaste de ser por no quedarte solo, y cuando entiendes eso, algo dentro de ti cambia para siempre, porque ya no suplicas explicaciones, ya no buscas cerrar con palabras lo que tú mismo ya sabías en silencio, ya no pides que regresen, porque por primera vez te das cuenta de que el que debe volver eres tú. Ese es el verdadero proceso de transformación,
volver a ti, después de haberte perdido en alguien más. Visual sugerido, imágenes en cámara lenta de alguien empacando una maleta. No con rabia, no con llanto, con serenidad, con una luz suave entrando por la ventana, y en su rostro, aceptación, libertad. Aquí entra una de las herramientas más fuertes y más mal entendidas de la psicología inversa, la distancia digna, porque hay una gran diferencia entre alejarte para manipular y alejarte para sanar. La primera busca respuesta, la segunda busca raíz, y cuando tú te alejas con dignidad, sin drama, sin escándalo, sin necesidad de demostrar nada, el otro lo siente, y eso genera un efecto devastador en la narrativa de quien te perdió. Por primera vez el silencio no significa castigo, significa fuerza, porque hay una energía que no necesita cerrar puertas con portazos, simplemente se va, y deja un vacío tan claro que se convierte en eco. Ese eco es lo que muchas veces hace que la otra persona regrese. Pero para que eso ocurra, tú no puedes estar esperando que ocurra. Tienes que estar ocupado reconstruyéndote, rediseñándote, recordando todo lo que eras antes de que te enamoraras de alguien que te confundió más de lo que te hizo crecer. Aquí va otro principio de psicología inversa. Quien te siente fuerte en tu ausencia comienza a cuestionar su propia decisión, porque nadie quiere perder algo que se va en paz. Lo que se va con rabia se olvida, pero lo que se va con firmeza se recuerda, y tú tienes que decidir cuál quieres ser, el que suplica o el que se despide en silencio sabiendo lo que vale. Ejemplo práctico. Una relación termina. Tú no bloqueas, no envías indirectas, no posteas frases pasivo-agresivas, no haces historias para que vea lo bien que estás, simplemente te vas. Y mientras el otro espera una reacción, una señal, una escena, tú ya estás en otra escena, la de tu nueva vida. Eso genera un cambio de poder, porque rompe el patrón emocional de pierdo y te sigo controlando desde el dolor. Y no se trata de hacerte el fuerte, se trata de serlo. Visual sugerido. Una persona caminando por un nuevo lugar, sin mirar atrás, con paso firme, música de fondo que transmite libertad, no revancha. Ahora escúchame esto, y grábalo. Tú no estás aquí para convencer a nadie de que te ame. Tú estás aquí para amarte tanto, que quien no esté a tu altura, no pueda sostener tu energía. Eso no es arrogancia, eso es sanar, porque una vez que entiendes tu valor, tus relaciones cambian por completo. Ya no eliges desde la herida, ya no aceptas migajas, ya no imploras amor. Tú lo das. Cuando hay reciprocidad, tú lo sostienes. Cuando hay presencia, y tú lo retiras cuando hay indiferencia. Así es como se ama con conciencia. Así es como se construye autoestima. Y así es como la psicología inversa deja de ser un truco y se convierte en una forma de vida. Piénsalo, ¿qué dice más de ti? ¿Una reacción impulsiva para que no te olviden o una transformación silenciosa que no necesita explicación? El verdadero poder no está en hacer que alguien vuelva, está en que si vuelve, te encuentre distinto. No más ansioso, no más necesitado, no más dispuesto a mendigar migajas, sino más tú, más completo, más claro, más fuerte, porque al final no se trata de venganza, se trata de renacimiento, visual de cierre, una escena final de transformación, la misma persona del inicio, ahora frente al espejo, ya no rota, ya no esperando algo, ahora viéndose con otros ojos, con respeto, con fuego, con verdad, y mientras se aleja de ese espejo, sonríe, no porque alguien más llegó, sino porque ya no necesita que lo hagan sentir valioso, para saber que lo es.